Muy buenas, familia. Bienvenidos, una vez más, a la trinchera de la verdad, a este rincón de libertad donde no tenemos miedo a las demandas, donde no tenemos directores soplándonos por el pinganillo lo que tenemos que decir y donde, por fin, podemos hablar alto y claro. ¿Lo escucháis? Agudizad el oído un momento. ¿Lo oís? Es el sonido más dulce que hemos escuchado en años, es el silencio. El silencio sepulcral de la bestia que ya no ruge. El silencio del matón del patio de colegio que se ha quedado solo, sin su pandilla y sin su micrófono. Hoy, familia, vamos a disfrutar de un plato que se sirve frío, helado diría yo, la justicia poética. Porque el tiempo, ese juez insobornable que pone a cada payaso en su circo y a cada reina en su trono, ha dictado sentencia. Y la sentencia es demoledora. Hoy vamos a hablar del ocaso, de la caída en picado y sin frenos de aquel que se creía Dios, de aquel que escupía veneno cada tarde, de aquel cuyo nombre era sinónimo de miedo, Kiko Hernández. Agarraros a la silla, preparad el café o la tila, porque vamos a desmontar al personaje pieza por pieza. ¿Os acordáis de él? Seguro que sí, porque el trauma que nos causó a todos ver cómo se permitía ese nivel de violencia verbal en televisión nacional no se olvida fácilmente. Kiko Hernández, el bocachancla oficial del reino, el inquisidor de la moral ajena, el hombre que subía a ese púlpito de metacrilato para dictar quién era bueno y quién era malo, quién merecía vivir y quién merecía la muerte civil. Durante meses, años incluso, este señor se dedicó a una única misión, destruir. Su objetivo tenía nombres y apellidos, Antonio David Flores y Olga Moreno. Pero, ¿dónde está Kiko ahora? Miradlo bien. Buscadlo en la parrilla televisiva. No está. Se ha esfumado. Ha pasado de ser el dueño del cortijo, el intocable, el protegido de la cúpula, a ser un personaje irrelevante, un juguete roto que tiene que buscarse la vida en teatros de segunda división y vendiendo cremas en redes sociales porque la televisión, esa máquina que le ayudó a engrasar con odio, le ha escupido. Es curioso, ¿verdad? Es tremendamente irónico ver cómo aquel que gritaba estafadores, a una familia humilde, ahora es el que se esconde. Kiko Hernández basó su carrera en el ataque preventivo. Atacar para que nadie mirase su propia basura. Y vaya si tenía basura. Nos vendió que Antonio David era un monstruo, que Olga Moreno era una cómplice necesaria, una mujer sin escrúpulos. Nos dijo, con esa vena del cuello hinchada que parecía que le iba a estallar en directo, que ellos eran la encarnación del mal. Pero lo que Kiko no nos contaba, lo que Kiko ocultaba detrás de sus gafas de pasta y su sonrisa cínica, es que él era un simple títere. Un mercenario. Un soldado que disparaba a matar porque le pagaban bien por ello. Pero se le olvidó una cosa, familia. Se le olvidó que la audiencia no es tonta. Se le olvidó que vosotras, las mujeres que estáis al otro lado, tenéis memoria y tenéis dignidad. Kiko Hernández cruzó una línea roja que jamás debió cruzar. Se metió con el pan de unos hijos y se metió con el honor de una mujer trabajadora como Olga. Y eso se paga. Vaya si se paga. La caída de Kiko no ha sido un accidente, ha sido un suicidio profesional en directo. Se creyó su propia mentira. Se creyó que podía insultar a media España y que seguiríamos aplaudiéndole. ¡Qué equivocado estaba! Recordad aquellas tardes infames. Recordad cómo se inventaba cifras, cómo sacaba papeles que no demostraban nada pero que la agitaba como si fueran las tablas de la ley. Olga Moreno debe $500,000, gritaba. Antonio David está acabado. Lo decía con una seguridad pasmosa, con esa arrogancia del que se siente impune. ¿Y sabéis qué es lo que más rabia da? Que lo hacía mientras él, el gran Kiko Hernández, tenía antecedentes penales. Sí, como lo oís. El hombre que nos daba lecciones de ética y moralidad había sido condenado por un juez por quedarse con dinero que no era suyo de un cliente de su inmobiliaria. El ladrón juzgando a las víctimas. Es el colmo del cinismo, el Everest de la hipocresía. Pero hoy, la realidad es muy distinta. Hoy, Antonio David Flores sigue ahí. Sigue en pie. Intentaron matarlo civilmente, intentaron que no tuviera voz, que no tuviera ingresos, que nadie le escuchara. Le despidieron en directo, violando sus derechos fundamentales, en uno de los actos más cobardes que se recuerdan en la historia de la televisión. ¿Y qué pasó? Que Antonio David resurgió. Se abrió un canal de YouTube, y para sorpresa y horror de Kiko y de la fábrica de la tele, miles, cientos de miles de personas, vosotros, le disteis la espalda a la tele y os fuisteis con él. Kiko Hernández se reía, jaja, está en YouTube, no tiene anunciantes, es un muerto de hambre. Pobre ignorante. No sabía que el futuro estaba en Internet y que el pasado, ese pasado rancio y oliendo naftalina que él representaba, estaba condenado a morir.
Y Olga. ¡Ay, Olga! ¡Cuánto daño le hicieron! Kiko se cebó con ella. La llamó de todo menos bonita. Intentó ridiculizar su papel como madre, intentó ensuciar el amor que esos niños le tienen. Pero Olga hizo lo que hacen las señoras de verdad: callar, trabajar y ganar en los juzgados. Porque mientras Kiko gritaba en un plató, Olga presentaba demandas en silencio. Y esas demandas han ido prosperando. La justicia, la de verdad, la de los jueces con toga y mazo, ha ido poniendo las cosas en su sitio. Y cada victoria judicial de Olga y de Antonio David es un clavo más en el ataúd mediático de Kiko Hernández. Ahora, Kiko intenta reinventarse. Intenta hacer como que no pasó nada, intenta blanquear su imagen casándose, haciendo teatro, buscando el aplauso fácil. Pero la mancha no se quita, Kiko. La mancha del odio es indeleble. La gente te mira y no ve al actor, no ve al influencer, ve al verdugo. Ve al hombre que disfrutaba haciendo llorar a Rocío Flores. Ve al hombre que se reía de las desgracias ajenas mientras protegía su propia vida privada con un celo enfermizo. De mi vida no se habla, decía, mientras destripaba la vida de los demás. Pues se acabó el blindaje. Se acabó la protección. Al caer Sálvame, al caer la cúpula que le protegía, Kiko se ha quedado desnudo ante la opinión pública. Y dejadme deciros algo, da pena. Da pena ver cómo alguien puede perder la dignidad por un cheque a fin de mes. Kiko Hernández vendió su alma al diablo de la audiencia fácil, y cuando el diablo se cobró la deuda, le dejó tirado en la cuneta. Hoy es un paria. Sus antiguos compañeros apenas le nombran, la cadena le ha vetado la práctica, y el público le ha dado la espalda definitivamente. No hay mayor castigo para un ególatra como el que la irrelevancia. Que nadie hable de ti. Que nadie te espere. Que tu opinión, esa que antes parecía sentar cátedra, hoy valga menos que nada. Estamos asistiendo al final de una era de terror. Kiko Hernández fue el rostro de esa era. Fue la cara visible del acoso mediático disfrazado de periodismo. Y su caída es nuestra victoria. Es la victoria de la marea azul. Es la victoria de la gente que dijo basta. Es la victoria de la decencia frente al fango. Así que no sintáis pena por él, ni un ápice. Él no la tuvo por nadie. Él disfrutó cada segundo de dolor que infligió. Ahora le toca al probar su propia medicina, el ostracismo, el olvido y el rechazo social. Pero ojo, que esto no acaba aquí. Porque las mentiras de Kiko no fueron solo insultos, fueron datos, fueron cifras, fueron acusaciones económicas muy graves que hoy vamos a desmontar con papeles en la mano. Porque si Kiko dijo que estaban arruinados, hoy vamos a demostrar quién es el verdadero arruinado moral y profesionalmente. Seguimos, familia, que esto se pone caliente. Pero esperad, familia, no os relajéis ni un segundo, no bajéis la guardia, porque si lo de antes os ha hervido la sangre, lo que vamos a tocar ahora va directamente al bolsillo, y ya sabéis que cuando se toca el dinero, las caretas se caen a pedazos. Vamos a hablar de la pasta. Vamos a hablar de los números. Vamos a hablar de esa supuesta ruina económica con la que Kiko Hernández se llenaba la boca cada tarde, babeando de gusto, mientras intentaba humillar a una familia entera. ¿Os acordáis? Yo sí me acuerdo. Y vosotras también. Me acuerdo de ver a Kiko, subido en su púlpito, con esos papeles en la mano que nadie podía leer, gritando a los cuatro vientos: están arruinados, son insolventes, deben fortunas. Lo decía con un placer sádico, disfrutando de la idea de ver a Antonio David y a Olga pidiendo limosna en la puerta de una iglesia. Kiko Hernández jugó a ser el ministro de Hacienda del Cortijo. Lanzaba cifras al aire como quien tira confeti en una fiesta. 500.000 euros, gritaba un día. 90.000 euros de deuda, gritaba al otro. Nos vendió la imagen de que Antonio David Flores era un cadáver financiero, un hombre ahogado por las deudas que no tenía donde caerse muerto. Nos vendió que Olga Moreno era una pobre desgraciada cómplice de un alzamiento de bienes, una mujer que vivía del cuento y de estafar a la administración. ¡Qué vergüenza, Kiko! ¡Qué indecencia! Porque la realidad, la tozuda realidad que te ha explotado la cara años después, es bien distinta. Vamos a los datos, familia, a los datos que no mienten. Antonio David Flores no está arruinado. Y si tiene liquidez hoy en día, paradójicamente, es gracias a ti, Kiko. Es gracias a vuestro odio. Porque cada vez que abríais la boca para difamar, cada vez que vulnerabais su derecho al honor, cada vez que le despedíais improcedentemente en directo violando sus derechos laborales, le estabais firmando un cheque. Sí, como lo oís. Las indemnizaciones que Antonio David ha ganado en los tribunales, sentencias firmes, no invenciones de plató,
suman cifras de muchos ceros. Cientos de miles de euros que han salido de las arcas de esa productora que tú defendías a muerte y que ahora está desmantelada. Tú, Kiko, con tu veneno, has financiado la tranquilidad de la familia que querías destruir. ¿No es maravillosa la justicia poética? Y hablemos de Olga. De Olga Moreno. La mujer a la que llamasteis de todo. Kiko Hernández se reía de su tienda, se reía de su trabajo. Pero Olga ha demostrado algo que tú, Kiko, quizás has olvidado: el valor del trabajo real. Olga no vive de vender miserias en televisión. Olga se levanta, abre la persiana de su negocio, dobla ropa, atiende a clientas, paga sus impuestos religiosamente y saca a su familia adelante con el sudor de su frente. Olga ha demostrado ser una hormiguita trabajadora frente a las cigarras que cantaban en televisión. Decíais que su tienda estaba en quiebra, que nadie compraba. Mentira. La Marea Azul, vosotras, llenasteis esa tienda. Colapsasteis su web con pedidos. Convertisteis su negocio en un símbolo de resistencia. Así que de ruina, nada. Olga vive tranquila, con la cabeza alta, sabiendo que cada euro que tiene en el bolsillo es honrado. Pero aquí viene lo gordo, familia. Aquí viene la madre del cordero, la hipocresía que me da náuseas. Mientras Kiko Hernández se desgañitaba hablando de las supuestas deudas de Antonio David, ¿por qué se callaba como una tumba sobre las deudas reales, certificadas y millonarias de su gran amiga Rocío Carrasco? Ahí le duele. ¿Por qué no sacaba los papeles de Rocío? ¿Por qué no nos contaba que la heredera universal, la dueña de todo el patrimonio de la más grande, debía más de 1 millón de euros a la Hacienda Pública y a la Comunidad de Madrid? 1 millón de euros, familia. Que se dice pronto. Casi le embargan la casa. Pero de eso, Kiko no decía ni mu. Mutismo absoluto. Silencio cómplice. Kiko Hernández atacaba al que debía 1000, pero protegía y aplaudía a la que debía 1 millón. Esa es su moralidad. Esa es su ética. Pero hay una deuda que es todavía más dolorosa, más vergonzosa y más miserable que la de Hacienda. Y de esa tampoco habló. Hablo de la pensión de David Flores. Hablo de esos 200 euros miserables que una madre, con un patrimonio millonario, se negó a pagar a su hijo dependiente. Un hijo con necesidades especiales. Un juez condenó a Rocío Carrasco por impago de pensiones. Condenada. Y Kiko Hernández, el defensor de las causas justas, el que se golpeaba el pecho, no tuvo el valor, ni la decencia, ni la humanidad de decir: oye, Rocío, paga a tu hijo. No. Al contrario. Justificaba el impago. Decía que era culpa del padre. ¡Qué bajeza moral! Hay que tener el alma muy negra para señalar con el dedo la economía de una familia trabajadora mientras encubres la tacañería cruel de una millonaria que no le da ni para el pan a su propio hijo. Kiko Hernández se convirtió en el mamporrero de una deudora morosa, mientras intentaba arruinar la reputación de quienes se hacían cargo de esos niños. Porque Olga Moreno, con sus deudas o sin ellas, jamás dejó que a esos niños les faltara un plato de comida caliente, un abrazo o unos zapatos nuevos. Jamás. Y eso, Kiko, no tiene precio. Eso no se paga con exclusivas. Y para rematar la faena, dejadme recordaros quién es el que daba las lecciones. Porque parece que se nos olvida. Kiko Hernández. El hombre que fue condenado por un delito de apropiación indebida. El hombre que se quedó con dinero de un cliente en su época inmobiliaria. Un condenado por la justicia dándonos lecciones de economía y honradez. Es como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Es el mundo al revés. Kiko proyectaba en los demás sus propias miserias. Nos acusaba a todos de ser lo que él es, un estafador moral. Hoy, las tornas han cambiado. Hoy, Antonio David tiene su canal, sus ingresos directos de su público, sin intermediarios. Hoy, Olga sigue con su vida empresarial. ¿Y Kiko? ¿Quién es el arruinado ahora? Kiko ha perdido su silla. Ha perdido su sueldo millonario de cada tarde. Ha perdido los anuncios de su Instagram porque las marcas no quieren vincularse a su imagen tóxica. Ahora es el quien tiene problemas de liquidez. Ahora es el quien tiene que aceptar bolos en discotecas de pueblo o en teatros vacíos para llegar a fin de mes. El karma, amigos, es un contable muy paciente, pero siempre cuadra la caja al final. Nos vendieron humo. Nos vendieron una realidad paralela donde los buenos eran morosos y los malos eran pagadores. Pero los papeles oficiales, las sentencias judiciales y el boletín oficial del Estado no mienten. Las cifras de la vergüenza no son las de Antonio David, son las de aquellos que intentaron enterrarlo. Kiko Hernández quiso matarlos de hambre,
Quiso asfixiarlos económicamente para que no pudieran defenderse los juzgados, para que no pudieran pagar abogados. Fue una estrategia mafiosa: si les quito el dinero, les quito la defensa. Pero fallaste, Kiko. Fallaste porque subestimaste la fuerza de la gente. Subestimaste a la marea azul, que sostuvo a esa familia cuando tú intentabas ahogarla. Así que, la próxima vez que veáis a Kiko Hernández intentando vender algo por internet, recordad esto: él quiso la ruina ajena y encontró la propia. Él quiso ver a David Flores sin pensión, y ahora es el quien no tiene pensión de jubilación asegurada en la tele. Es el destino, poniéndose el traje de juez y dictando la sentencia más justa de todas. Pero atención, porque si el tema del dinero es escandaloso, lo que viene ahora es definitivo. Hay algo peor que perder dinero, y es perder la voz. Es ser silenciado por la historia. Kiko se reía de los youtubers, se reía de nosotros. Y ahora sí, familia, llegamos al momento de la verdad. Al desenlace de esta película de terror que nos hicieron vivir y que, contra todo pronóstico, ha tenido un final feliz para los buenos y un final desastroso para los malos. Quiero que os paréis un momento a pensar. Quiero que recordéis el sonido de la voz de Kiko Hernández. Ese tono agudo, hiriente, esa risa burlona, esa prepotencia del que se cree intocable. ¿Recordáis cómo se reía de nosotros? ¿Recordáis cómo se mofaba de la gente que buscaba la verdad en Internet? Para Kiko Hernández, todo lo que no fuera su plató de televisión, su cortijo blindado, era basura. Se llenaba la boca con la palabra youtuber como si fuera un insulto, como si fuera sinónimo de fracasado, de muerto de hambre, de marginado social. Antonio David solo habla en YouTube porque no tiene donde caerse muerto, decía. No tiene anunciantes, no tiene público, está acabado. ¡Ay, Kiko! Pobre ignorante. La soberbia te cegó tanto que no viste venir el tsunami que te iba a pasar por encima. Porque lo que tú llamabas fracaso, nosotros lo llamamos libertad. Y hoy, en este preciso instante, mientras tú buscas desesperadamente un foco que te alumbre en teatros de segunda fila o en redes sociales donde ya no tienes el cheque azul de la credibilidad, Antonio David Flores lidera una de las comunidades digitales más potentes de habla hispana. Es el mundo al revés, o mejor dicho, es el mundo puesto en orden. Kiko Hernández decretó la muerte civil de Antonio David. Lo quería ver pidiendo en la calle. Quería que nadie le contratara, que nadie le escuchara. Fue un intento de asesinato social en toda regla, orquestado desde la productora más mafiosa que ha conocido la televisión española. Pero cometieron un error de cálculo imperdonable: subestimaron a la gente. Os subestimaron a vosotras. Pensaron que la audiencia era un rebaño de ovejas que se creería cualquier mentira si se repetía 1000 veces a gritos. Pensaron que si Kiko Hernández decía Olga es mala, vosotras repetiríais Olga es mala. Pero no. Vosotras tenéis criterio. Vosotras tenéis corazón. Y, sobre todo, vosotras tenéis el mando a distancia. Y ese mando a distancia se convirtió en el arma más letal contra la tiranía de Kiko Hernández. Cuando empezasteis a apagar la tele, cuando empezasteis a escribir a los anunciantes diciendo si os anunciáis ahí, no compro vuestro producto, el imperio de Kiko empezó a temblar. Él, que se reía de la falta de anunciantes de los demás, se convirtió en veneno para las marcas. Nadie quería asociar su imagen a la de un tipo que destilaba odio, que insultaba a mujeres, que se reía de enfermedades, que atacaba a jóvenes como Rocío Flores con una crueldad que rozaba lo delictivo. El silencio de los anunciantes fue el primer clavo en su ataúd. Kiko Hernández pasó de ser el protegido a ser el apestado. La cadena se dio cuenta de que su cara ya no vendía entretenimiento, vendía rechazo. Vendía asco. Y en la televisión, amigos, cuando dejas de ser rentable, te tiran a la basura como un pañuelo usado. Eso es lo que eres hoy, Kiko, un pañuelo usado por una maquinaria que ya no te necesita. Te exprimieron el odio, te usaron para hacer el trabajo sucio contra la familia Flores Moreno, y cuando la justicia y la audiencia se les echaron encima, te dejaron caer. Y hablemos de esa justicia. Porque Kiko se creía por encima de la ley. Se creía que su silla en Sálvame le daba inmunidad diplomática. Pero las demandas llegaron. Vaya si llegaron. Antonio David, Olga Moreno, Rocío Flores, todos fueron al juzgado en silencio, sin hacer ruido, sin montar el espectáculo bochornoso que montabas tú. Y los jueces hablaron. Sentencia tras sentencia. Despido nulo. Vulneración del derecho al honor. Intromisión en la intimidad. Cada sentencia era una bofetada a tu ego, Kiko. Cada euro que has tenido que pagar,
o que ha tenido que pagar tu productora por tus barbaridades, ha sido una victoria de la decencia frente al fango. Pero hay una sentencia que es peor que la de cualquier juez. La sentencia del olvido. Mirad a Olga Moreno hoy. Una mujer que ha sufrido lo indecible, que ha aguantado carros y carretas. ¿Cómo está? Está tranquila. Está guapa. Está rodeada de su gente. Sigue con su negocio. La gente la para por la calle para abrazarla, para decirle gracias por aguantar, gracias por cuidar de esos niños. Olga sale a la calle con la cabeza alta. ¿Puedes tú, Kiko, salir a la calle con la cabeza alta? ¿O tienes que salir escondido detrás de tus gafas de sol y tu gorra, mirando de reojo, temiendo que alguien te grite sin vergüenza? Esa es la diferencia entre tener la conciencia tranquila y tener el alma negra. Olga y Antonio David pueden mirar a sus hijos a los ojos. Tú, Kiko, tienes que mirar hacia otro lado cuando ves tu propio reflejo en el espejo. Porque sabes que todo lo que hiciste, todo el daño que causaste, fue por dinero. Fue por mantener una silla. Fue por agradar a unos jefes que ahora están imputados en operaciones policiales gravísimas. Fuiste el tonto útil de una trama corrupta. Y ahora que la trama ha caído, tú has caído con ella. Estamos asistiendo al funeral mediático de Kiko Hernández, y perdonadme si no llevo flores, pero es que no se las merece. Se merece este silencio. Se merece esta irrelevancia. Hoy, en 2026, Kiko Hernández es un recuerdo de una época oscura que afortunadamente ya pasó. Es un ejemplo de lo que no hay que ser en la vida. Es el ejemplo perfecto de que la maldad, a la larga, siempre pasa factura. Antes de terminar, quiero pediros algo muy importante. Si tú eres una de esas personas que apagó la tele cuando Kiko gritaba, si tú eres parte de esa marea azul que sostuvo a esta familia cuando todos les atacaban, quiero que ahora mismo le des un golpe fuerte a ese botón de me gusta. Quiero que revientes el botón de like para que YouTube sepa que los buenos han ganado. Suscríbete al canal si aún no lo estás, porque aquí no olvidamos. Aquí tenemos memoria. Y vamos a seguir recordando quiénes fueron los verdugos y quiénes fueron las víctimas. Mirad, la vida pone a cada uno en su lugar. Antonio David sigue teniendo voz, una voz más fuerte y libre que nunca, sin censuras, sin directores que le manden callar. Olga Moreno sigue teniendo el amor de su familia, que es el mayor tesoro. Y Kiko tiene lo que se buscó, la soledad. La soledad del que sembró vientos y recogió tempestades. Se burló de la pena de los demás, y ahora él es quien da pena. Una pena profunda, de ver cómo un ser humano puede desperdiciar su talento y su vida en hacer daño. Se acabó el miedo, familia. Se acabaron las amenazas de Kiko. Ya no asusta a nadie. Es un león sin dientes, un rey destronado de un reino que ya no existe. El cortijo ha ardido, y de las cenizas ha surgido una nueva forma de comunicación, esta que estamos haciendo ahora mismo tú y yo. Una comunicación donde no hace falta gritar para tener razón, donde no hace falta insultar para tener audiencia. Kiko Hernández ha sido condenado al silencio más caro de la historia. El silencio de la indiferencia. Y nosotros, desde aquí, desde la libertad, le decimos, adiós, Kiko. Cierra la puerta al salir, que entra frío. Y no vuelvas. Porque esta audiencia, tu antigua audiencia, ya ha aprendido la lección y no va a permitir que nadie más vuelva a insultar su inteligencia. Gracias, familia, por estar ahí. Gracias por ser el ejército de la verdad. Gracias por no rendiros nunca. Porque esta victoria, la caída de estos gigantes con pies de barro, es vuestra. Solo vuestra. Hoy brindamos por Olga, por Antonio David, por Rocío Flores y por David. Pero sobre todo, brindamos por la verdad. ¡Que corra la voz! Compartid este vídeo con todo el mundo para que se enteren de que el reinado del terror ha terminado para siempre. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreras. ¡A por ellos!